Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través del alumbrador cristiano y a través de nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz, y estoy transmitiendo los días miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, la vida y ministerio de Cristo. Y hoy vamos a entrar a otro subtema. El tema que vamos a entrar es: y habló muchas cosas por parábolas. Voy a dedicar, creo que al asunto o al tema de las parábolas, creo que unas 5 lecciones. Esta va a ser la primera de habló muchas cosas por parábolas. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Antes quiero decirles, probablemente la transmisión en vivo se corte, y la razón es porque viene una tormenta y casi siempre hay bajones de electricidad y eso corta el internet, pero el estudio queda grabado y el día domingo el hermano Nelson Garay lo sube a través de YouTube y de nuestro propio sitio web. Oremos. Padre Celestial, damos-te muchos agradecimientos porque nos permites presentar tu palabra, y otra vez más pedimos que sea para la honra y la gloria tuya. Que cada uno que escuche se edifique, que a mí me ayudes a través del Espíritu Santo a presentarlo con claridad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en este tema, y habló muchas cosas por parábolas, vamos a estar presentando varios aspectos, los cuales se los enuncio. Vamos a continuar en la parte quinta de la segunda Pascua a la tercera. Luego de ahí vamos a continuar, mejor dicho, vamos a seguir con el primer gran grupo de parábolas: la ocasión y el ambiente, la parábola del sembrador y explicación de esta, por supuesto. Luego vamos a pasar a la parábola del crecimiento silencioso, la parábola de la cizaña, las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura. Vamos a ver la explicación de la parábola de la cizaña, las parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran precio, y por último veremos la parábola de la red. Todo esto es lo que vamos a tratar, al menos en las 2 primeras lecciones. Bueno, usted recuerda que en una de las lecciones anteriores comenzamos un análisis de lo que se ha llamado un día ocupado. Un evento clave de ese día fue la acusación que hicieron los fariseos, en el sentido de que Jesús estaba echando fuera demonios por el poder de Satanás. La confrontación que siguió marcó un momento decisivo del ministerio de Cristo. Un resultado fue que Jesús cambió su estilo de predicación. Su enseñanza en público se hizo cada vez más por parábolas. Porque mire lo que dice en Mateo 13, 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo:
abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Luego nos vamos a Marcos 4, 33 y 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Otra consecuencia fue el primer retiro de los que da cuenta el registro hacia el otro lado del mar de Galilea. Miren lo que dice Marcos 4, 33 y 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Estudiaremos acerca de este viaje por el mar en la siguiente lección. En esta nos centraremos en el primer gran grupo de parábolas, el primer gran grupo de parábolas del Señor. Hay 3 grandes grupos de parábolas en total. El segundo grupo se encuentra en Lucas 15, desde el verso 1 hasta el 31 del capítulo 16. El tercero se encuentra en Mateo, desde el verso 23 del capítulo 21 hasta el verso 14 del capítulo 22. Y en pasajes relacionados en Marcos y en Lucas. La lección anterior terminó con el relato acerca del momento cuando la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Esto ya lo hemos visto ampliamente. Después de esto, Cristo salió de la casa donde había estado enseñando y fue a uno de sus sitios favoritos, la ribera del mar de Galilea. Dice en Mateo 13:1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Como ya era costumbre, la gente vino de todo lugar a oírlo. Dice Lucas 8:4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Y una vez más se vio obligado a hablar desde una barca mientras la multitud estaba de pie en la orilla. Y es lo que nos dice Mateo 13:2. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Puede que la situación ya fuera conocida, pero no así su sermón. Este consistió en una serie de relatos, todos breves, algunos muy breves, que el evangelista anuncia diciendo, mire lo que nos dice Marcos 4:2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Jesús ya había usado parábolas anteriormente. En la versión que da Lucas del Sermón del Monte, se dice que Cristo dijo una parábola acerca del ciego que guía a otro ciego, Lucas 6:39, y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Cuando Jesús comió con Simón el fariseo, él habló la parábola de los 2 deudores. Lucas 7:41 y 42 nos dice: un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar,
perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? La mayoría de los estudiosos coinciden en que la historia de los dos deudores es una parábola, aunque no se le designe como tal en el texto. Muchos clasifican como parábola su ilustración de los 7 demonios, y esto está en Lucas 11, 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hay otras ilustraciones que usó el Señor, las cuales también podrían designarse como parábolas, y un ejemplo de ellas lo constituye Mateo 11, 16 al 19. Dice: mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Lo que hubo de diferente en esta ocasión fue el amplio y exclusivo uso que hizo Cristo de las parábolas. Miren lo que dice Mateo, dice: todo esto habló Jesús, Mateo 13, 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Entonces, cuando vemos esta situación, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, y esto estoy leyendo de Mateo 13, 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, lo que vemos es que en lugar de usar parábolas para ilustrar su enseñanza, las parábolas se convirtieron en el instrumento de su enseñanza. En vista, pues, de que las parábolas figuran con tanta prominencia en el resto del ministerio de Jesús, necesitamos hacer un análisis general de ellas. Luego trataremos brevemente las 10 parábolas más o menos que habló Cristo en aquel que llamamos, o aquel día que llamamos el día ocupado. Entonces, entremos a declaración pues de un punto mayor que aquí se toma muy en cuenta. Veamos acerca de las parábolas. Las parábolas, una explicación, pero quiero decir antes que el punto primordial de la aseveración sin parábolas no les hablaba era una referencia a la enseñanza que estaba dando Jesús
en este momento junto al mar de Galilea. Después de esto, Cristo habló a las multitudes usando métodos que no eran parábolas. No obstante, a partir de ese momento, las parábolas jugaron un papel mucho más importante en su enseñanza. Esto es lo que nosotros podemos ver claramente en esta situación que les estoy presentando de las parábolas. Bueno, las parábolas, una explicación, y esto lo tenemos en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8. Jesús no fue el único predicador que usó parábolas. Las parábolas también formaron parte del repertorio de oradores antiguos testamentarios. O sea, ellos también usaron, por ejemplo, tenemos Salmo 78:2. Dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Bueno, Salmos 78:2 es citado en el texto que estamos estudiando aquí precisamente en Mateo 13:35. Lo que el salmista Asaf dijo fue típico de lo que Jesús hizo más adelante. Nosotros podemos ver que la Reina Valera se lee Proverbios en Salmos 78:2. Bueno, sigamos viendo otros textos del Antiguo Testamento. Dice en Ezequiel 17:2, hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Luego vamos también aquí mismo en Ezequiel 20:49. Y dije: Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? Luego aquí mismo en Ezequiel 24:3, y habla por parábola a la casa rebelde, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Y luego por último en Oseas 12:10, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Sin embargo, doy esta aclaración: Cristo es el único maestro de la historia que se distingue en alguna medida notable por el uso que hace de las parábolas. Cada vez que se mencionan las parábolas, invariablemente las relacionamos con él. Es decir, como el gran maestro que es Jesús, usa numerosos métodos para enseñar a sus discípulos. De todos sus métodos, sin embargo, tal vez el más interesante y característico modo de enseñar sea el uso que hace de las parábolas. Las parábolas de Jesús no tienen parangón, o sea, comparación en cuanto a su belleza literaria. Constituyen la más excelente muestra de arte literario del mundo, al combinar sencillez, profundidad, emociones básicas e intensidad espiritual. O sea, son 4 cosas que combinan las parábolas. 1, sencillez. 2, profundidad. 3, emociones básicas. Y 4, intensidad espiritual. Bueno, pero ahora hagámonos una interrogante. ¿Cuál es esa interrogante? Bueno, parábolas
qué. O sea, solo oiga como interrogante la palabra qué. ¿Parábolas qué? La palabra parábola proviene de una palabra griega compuesta parabole, que combina la preposición griega que significa al lado de. O sea, la palabra griega pareciera que se lo estoy diciendo en español, pero no. La palabra griega es para, que significa al lado de, con la forma sustantiva del verbo que significa echar, que es la palabra bayo, con doble L y B labial al principio, bayo, palabra griega, pues, de modo que significa literalmente lo que se echa al lado de. Ese es el significado de la palabra parábola, lo que se echa al lado de. Está relacionada con la palabra paralelo, que se puede ilustrar por medio de trazar dos líneas paralelas como sigue. Usted imagínese, yo le voy a hacer la señal, una línea horizontal, abajo otra línea horizontal, dos líneas paralelas, pues. Lo que se hacía en una parábola era tomar una aseveración o historia, por lo general hablada, para echar al lado de una verdad espiritual, por lo general no hablada. Entonces, tal aseveración o historia era por lo general engañosamente simple, pero su propósito era enseñar una verdad importante y profunda. Por eso aquí se nota el paralelismo. El paralelismo es lo que va casi igual. El paralelismo se puede ilustrar como sigue. Otra vez le digo, usted imagínese una línea horizontal. En esta línea horizontal decimos verdad o historia hablada. Abajo usted imagínese otra línea horizontal. Por eso estamos hablando de paralelismo. Esa otra línea horizontal es verdad o historia no hablada. Se lo voy a repetir. Una es, en la primera línea horizontal, verdad o historia hablada. En la segunda línea horizontal es verdad o historia no hablada. En algunos libros de hermenéutica, la hermenéutica es el estudio de cómo interpretar las escrituras, ¿verdad? La definición técnica de parábola es símil extendida, es decir, es la definición técnica de parábola, símil extendida. Esto es a diferencia de la alegoría, que se define como metáfora extendida. Una metáfora es una comparación que no utiliza expresiones del tipo, las palabras como o semejante a. En una metáfora no hay uso de estas palabras, como o semejante a. Entonces, un símil, que es una comparación, es una figura retórica que hace una comparación y que por lo general emplea las expresiones como o semejante a. Fíjense bien, en el símil se usan estas dos palabras, como o semejante a. Los refranes astutos como zorros y rojos como remolacha constituyen símiles, ¿ves? Porque usa la palabra como. Algunas parábolas pueden definirse de esta manera. Sin embargo, en el Nuevo Testamento
el término no se limita de este modo. Algunas parábolas se introducen con semejante a, o también con como, o con alguna otra expresión parecida. Y le pongo ejemplo. Vámonos a Mateo, capítulo 13, leamos versos 31, 33 y después nos pasamos al 44 y 45. Verso 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vamos al verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y luego el verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Pero no todas se introducen así. Por ejemplo, mire lo que dice Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Luego en Lucas 7, 41 y 42, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Además, a veces la parábola no es extendida en ningún sentido del término, sino que es notablemente breve. Por ejemplo, lo que vimos en Lucas 6:39, y se lo repito, y les decía una parábola, miren qué corta. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Yo quiero decirle, y antes de proseguir, quiero darle una explicación sobre lo que estoy presentando. Yo solo estoy en el estudio de lo que son las parábolas. Usted ahorita no se preocupe por el significado de las parábolas. Eso lo vamos a ver en el estudio de la vida y ministerio de Cristo cuando vayamos adentrando, es decir, cuando veamos la exégesis, ¿ve? La explicación, pues. Pero ahorita yo no estoy en el punto de dar explicaciones. Y por eso es que más adelante en este mismo estudio vamos a leer parábolas enteras que son extensas. Pero ¿por qué las vamos a leer? Porque quiero que entienda esa situación de todas esas figuras que se usan. A la parábola también se le ha llamado historia terrenal con significado celestial. ¿Por qué se le ha llamado historia terrenal con significado celestial? Esta definición le viene bien a las parábolas más conocidas, parábolas que usted conoce muy bien, si usted es un estudioso de la palabra del Señor, tales como la del buen samaritano. Mire lo que dice Lucas 10, 30 al 37. Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo.
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Como le digo, pues se lo vuelvo a repetir, no estamos en la explicación del significado de cada versículo, de cada situación que aquí se presenta. Eso es motivo, solo esta parábola que acabo de leer es motivo de 1 o 2 sermones, hermanos. Bueno, tenemos la parábola, la del hijo perdido, que tenemos en Lucas, desde el 11 hasta el 32, es necesario que la leamos. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Yo quiero que usted le ponga cuidado a todo lo que
todos los elementos que aquí se usan figurativos del lenguaje, todo esto es precisamente de lo que está compuesto una parábola. Pero hay ciertas parábolas que serían difíciles de clasificar como historias. Por ejemplo, mire, vea Lucas 6:39, dice: y les decía una parábola. Otra vez le repito, por la brevedad: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Luego veamos en Lucas 8:16, dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Usted vea pues la brevedad de una parábola que le acabo de leer, la del hijo pródigo, tan extensa, y estas parábolas que nada más en un versículo está dando toda la enseñanza. Yo le digo a usted, hermano y hermana, repase diferentes listados de las parábolas de Jesús y encontrará pasajes que podrían clasificarse como símiles, como metáforas, como alegorías u otras figuras retóricas relacionadas. A veces las parábolas son lo que por lo general llamamos ilustraciones. Bueno, debido al extendido uso que se hace del término parábola en el Nuevo Testamento, es difícil encontrar dos listados de parábolas de Jesús que coincidan en su totalidad. En Lucas 4:23, donde nos dice, Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Entonces, Cristo se refirió pues a un proverbio como una parábola. Por ejemplo, en nuestra versión de las Escrituras se lee refrán, un dicho al que llamaríamos proverbio, pero en el texto griego se lee parabole, que es la palabra parábola. Entonces, lo mejor es, por lo tanto, considerar una parábola neotestamentaria como una comparación entre una situación más o menos conocida. Nosotros podemos ver esto, una situación conocida y una verdad espiritual desconocida. La primera se enunciaba por lo general de modo expreso, mientras que la segunda no se enunciaba, sino que estaba implícita. Y doy una aclaración. Por regla general, las parábolas de Jesús tratan sobre eventos cotidianos, situaciones con las cuales sus oyentes tropezaban todos los días en sus familias y en sus negocios. A veces usaba lo menos conocido, tal como el mundo de los demonios. Y le pongo la ilustración. Miren lo que tenemos en Lucas 11:24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y vamos ahora a entrar a leer otra parábola que tiene mucho significado su contenido. Vamos a ver la parábola que nos habla acerca del estado de los muertos. Y esa parábola
es muy conocida, es la de Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Termino diciendo esto, hermanos. Sin embargo, ninguna de sus parábolas debería de considerarse como un cuento de hadas, hermanos. El Señor no habló cuento de hadas. Nosotros podemos tener cuentos de hadas. Los niños, ¿qué niño no sabe el cuento de la Caperucita Roja? Pero ese es un cuento y que embeleza a los niños, y que cuando este niño crece se da cuenta de lo que es esa historieta, bonita por cierto. Pero el Señor, hermanos, en sus parábolas nunca habló cuento de hadas. Todas se basaban en la realidad. Yo termino acá para invitarles para el próximo miércoles 5 de la tarde para escuchar la segunda parte de este interesante estudio. Yo siempre les pido, hermanos, que repasemos lo que aprendemos, y siempre les pido también que no dejen de orar por su servidor, porque necesito de sus oraciones para que el Señor siempre me guíe a hacer lo mejor. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias porque eres grande y me permites presentar el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que, aunque fueron dadas hace siglos, son de actualidad, Señor. Siguen ayudándonos a tu iglesia ahora en día. Siguen ayudándonos para labrar nuestra vida en ese camino al cielo. Gracias por ello. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.